Arriet Ibarretxe es el director general de Velux. Es una firma que está en Vizcaya y que a mí particularmente lo más importante que recientemente he sabido, no sé si hace un par de años o de un par de años a esta parte, que abre showroom, tiene abierto showroom en Nueva York, ¿no? O sea, ya para mí eso es como, bueno, poner el foco de una empresa en un horizonte de querer alcanzar muchas más cosas. Así que Arriet ha tenido, bueno, la gentileza, y para nosotros es un verdadero honor tenerle hoy aquí para hacer una de sus presentaciones. La verdad es que fue difícil concentrarlo, pero ha hecho un gran esfuerzo, a pesar de la lluvia, porque ahora es una maravilla, lo tenemos ya despejado. Y desearos lo mejor para los próximos 50, cuanto menos, ¿no? Y por otro lado, agradeceros el hecho de que os acordaseis de mí para venir el día de hoy. Creo que es una iniciativa fantástica el hacer estas jornadas, compartir la cultura, la arquitectura y el diseño con todos nosotros y nuestras experiencias, ¿no?, con vosotros. Dicho esto, decir que cuando me llamaron y me comentó Jaime a ver si podía venir acompañados, al principio no suelo venir a hablar de proyectos, porque en definitiva, pues bueno, nosotros somos fabricantes, sí es verdad que nos implicamos mucho en la industrialización propiamente de productos de caras a desarrollar proyectos especiales y demás, pero ya cuando me dijeron lo de venir a Zaragoza a hablar de Canfranc, esto ya me puso ya más, me vino un poquito arriba. Es una ciudad que me encanta, con lo cual cualquier excusa me vale para venir, ¿no? Creo que es importante contextualizar un poquito todo, ¿no? Yo soy Arriet Ibarretxe, el General Manager de Velux, pero sí que me gustaría compartir con vosotros, pues, los agentes que hemos intervenido un poco en este proyecto, ¿no? Entonces, voy a hacer una breve introducción, un pequeño vídeo, 60 segundos, de Velux, una breve introducción de los creativos, porque el creativo en este caso de este proyecto fue el mio design, Michele y Andrea, dos arquitectos italianos que abordaron este proyecto, y algo acerca del proyecto, otro pequeño vídeo de un minutito. Observado ahí es en el ámbito en donde nosotros nos movemos, ¿no?, en la industrialización, en la fabricación, Tenemos 3 líneas de producto estándar, pero lo que sí que hacemos mucho son desarrollos a medida, que es donde llegamos a Canfranc. ¿De la mano de quién? De Inmio Design. Inmio Design es un estudio que está afincado en Madrid, de 2 italianos, Andrea y Michele, que a día de hoy pues es un estudio muy prolífero en el desarrollo propiamente de proyectos hoteleros. En sus manos cayó de rebote un proyecto que fue la recuperación de la estación de Canfranc. Antes preguntábamos, a ver, quiénes habíamos estado en la estación de Canfranc, ¿no? Unos cuantos levantabais la mano. Quisiera verlo otra vez, los que habéis estado ahora en la estación de Canfranc. ¿Y cuántos de vosotros habéis estado durmiendo en la estación de Canfranc cuando no era lo que es ahora la estación de Canfranc? No te cortes, levanta la mano. Que se dormía en la calle, en el suelo. No lo recordáis, ¿verdad? Bueno, pues la estación de Canfranc obviamente pues tiene su historia. Era un edificio que para nada había estado pensado ni diseñado para ser un hotel. Que dicho sea de paso, es una judiada, para que se haga un hotel en ello. Su función, una estación de tren. Con las características propias de una estación de tren: hangares, ventanas, edificios centrales.
La verdad que cuando Ilmio Design se pone en contacto con nosotros para desarrollar este proyecto, a mí me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Muchos recuerdos, ¿no? Recuerdos que siempre se han esculpido, se han tallado a raíz de la experiencia que nosotros hemos vivido durante todos estos años de historia en el desarrollo de proyectos pues de uso como este, hotelero, ¿no? Un edificio histórico, el entorno pues bueno, bastante condicionado, un edificio emblemático, el uso, es un nuevo uso al que se le va a dar. Este edificio no está pensado para que, o no estaba pensado para que albergase un hotel en él. La convivencia, cuando hablo de la convivencia hablo con los diferentes escenarios que tenemos en el entorno, ¿no? Antes hablaba Jaime de cuatro elementos diferenciados, de edificios diferenciados con diferentes usos, pero son más de 4 porque esto es como lo que se va, el más a más, ¿no? Que se dice, ¿no? Porque fue el hotel, luego un restaurante, ahora quieren un museo, ¿eh? El cliente aquí es complejo, es un cliente hotelero que lo quiere así. Y más aún, cuando el histórico de este proyecto, que no sé si sois conocedores de ello, es un proyecto que ya se había realizado, se había entregado y a última hora se echó para atrás todo el proyecto, con lo cual se tuvo que rehacer para otra cadena hotelera. ¿Esto qué es? Presión. A mí me recordaba mucho a un proyecto que en su día hicimos, salvando distancias, guardando estas distancias, con Frank Gehry, que fue Marqués de Riscal. Proyecto también muy emblemático, con un cliente muy exigente, con un prescriptor muy exigente, que a mí pues, me vino un poco a rememorar esa memoria y lo que me dio es una respuesta cuando se pone en contacto conmigo. Ni para Dios paso otra vez yo por aquellas penurias del proyecto aquel. No quiero repetirlo ni pensado. Pero la verdad que reculamos y dijimos, bueno, después de unas conversaciones con Ilmio y analizando un poco todo el proyecto, lo echamos adelante. ¿Por qué? Porque sabíamos un poco lo emblemático del proyecto y al final el resultado así lo ha corroborado, ¿no? Hoy Jaime nos ha enseñado un montón de proyectos, la mar interesantes, muy técnicos y demás. Yo lo que os voy a hacer es un pequeño pasaje por el hotel, un pequeño paseo, desde esas zonas nobles a las zonas de pasillos y demás. Terminaremos en las habitaciones y luego iremos un poquito al exterior. No me voy a extender demasiado, otros 45 minutos aproximadamente, sin que os durmáis, ¿vale? No, vamos a hacerlo muy rápido, voy a hacerlo muy ágil. Al final os haré un pequeño resumen de cuál ha sido un poco mi experiencia y sobre todo de esas cositas que hemos aprendido, porque de todos los proyectos se aprende. Vale, como os decía, un edificio histórico, el cual pues bueno, fue creado a principios del siglo pasado con un objetivo que ni para Dios era ser un hotel, porque es que si no, vamos, o sea, mal íbamos, ¿no? Un edificio que albergaba en su día muchos detalles, muchísimos detalles, en el ámbito de la iluminación, suelos, zonas de descanso, dispersión, todo eso en una estación de tren que además ese espíritu se quería salvaguardar dentro de este proyecto. El edificio, pues una castaña para el tema de la iluminación, jodido, muy jodido. Un edificio de 245 metros, 49 metros y 12 metros de ancho. Una primera planta que tiene una zona central, que los que habéis estado allí, pues bueno, hay un vomitorio, efectivamente, que ahora apareció en el cuarto milenio, en la serie, diciendo que por ahí salen un montón de fantasmas y historias, ¿no? Para eso servirá, porque está tapado, ¿no? Se ha clausurado, pero sí que es verdad que tiene una primera zona espectacular, con una altura impresionante, que sería toda esta zona central, y luego a la derecha y a la izquierda hay dos pasillos que recorren todas esas dos columnas, digamos, ¿no? ¿Veis? Perfectamente iluminadas, a lo largo de todos esos pasillos. Claro, aquí ¿qué hacemos? Hay un aprovechamiento importante de la luz natural. Pero ¿qué sucede en las plantas centrales y en la planta de arriba? Totalmente lo opuesto. Esas plantas tienen un pasillo que corre, que discurre en el centro de todo el edificio. Luz natural, cero.
Llegamos a esa zona central y es verdad que, pues bueno, tenemos que guardar esa estética de, pues bueno, la originalidad de lo que era propiamente la estación de tren, con ese vomitorio que decíamos antes, la recepción. Es algo importante el citar que un proyecto de esta tipología, lo mismo que la de Marqués de Riscal, tienen tanto peso y tienen tanta personalidad que corren el riesgo de volverse hoteles temáticos. Y esto a los hoteleros no les interesa, porque a los hoteles temáticos vamos una vez, lo mismo que a los restaurantes. Y estos tíos ganan pasta vendiendo habitaciones de vez en cuando y a poder ser al mismo, que se porta bien, además. Vale, veis un poco la recuperación, ese reflejo, digamos, de la nostalgia del pasado, Se guarda todo el vomitorio, como decíamos, pero claro, los usos van cambiando, ¿no? Pues todas estas taquillas pasan a ser los elementos de recepción y demás, y aquí hay unas volumetrías que, como veis, se tienen que guardar. Hay una iluminación central con este gran chandelier que ocupa todo el centro. De día tenemos muchísima luz natural y, como podéis ver, en la parte superior se emplea el recurso de la luz indirecta hacia el techo de madera, que lo que hace es que esa luz sea muy cálida. Ilmio Design siempre ha hecho una apuesta por las luces muy cálidas. Antes hablábamos de temperaturas de color de 2700, 3000 grados Kelvin, incluso 4000 en el exterior y demás, que quizás, Jaime, en alguno de los proyectos que has mencionado se han peleado. Aquí se busca un poco lo contrario. Se buscan escenarios muy cálidos, que inviten a estar en los espacios, en vez de a pasar, ¿vale? Vamos a encontrar secuencias en las que se convive de día con un espacio con mucha luz, en los cuales pueden ser espacios de comida, y de noche con elementos ornamentales como es el fuego. Cuando estamos tratando la luz, tú no puedes tener una temperatura muy fría riñendo con una temperatura muy cálida, que es lo que emana la luz del fuego, que ojo, que la luz del fuego es la más fría que hay, porque lo que es donde sale el fuego, digamos, es casi 6000 grados Kelvin, que es la luz del sol, pero todo lo que es lo que rodea el fuego es muy cálido. Entonces ese diálogo entre lo que es propiamente el ambiente que tú creas con el fuego y las luminarias y las temperaturas de color que vas albergando, que vas empleando, tiene que existir constantemente, tiene que ser una tónica que nosotros tenemos que estirar en todo el proyecto. Si veis, aquí hay un detalle que quizás algunos os habéis fijado. Aquí hay una luz que es meramente decorativa prácticamente, pero luego tenemos unas luces funcionales. Antes Jaime mencionaba el hecho de que los espacios se tienen que utilizar de día y de noche. Pues un espacio como el que hemos visto anteriormente, que de noche está cerrado y que no hay gente, puede ser una luz ornamental para que se vea el elemento, ¿no? La arquitectura del elemento, pero aquí de noche la gente está y disfruta del espacio, y a la mañana también la gente está y disfruta del espacio, y las expectativas a la mañana y a la noche son totalmente diversas una de las otras, Aquí lo que buscábamos es, a través de los diferentes encendidos y a través de las luces de reflejo, luces indirectas, crear espacios totalmente diferentes, que te dé la sensación de ser otro espacio, a pesar de que estés en el mismo espacio, pero haciendo una cosa diferente. Hay una tónica que se repite, y lo vais a ir viendo, que es estas formas circulares, que de una forma indirecta también recuerda a las antiguas ruedas de los trenes, o las ruedas de los trenes, ¿no? Esos aros, esos ring, ¿no? Las luminarias también hablan del espacio, o los objetos también hablan del espacio donde nosotros estamos viviendo. En el proyecto de Frank Gehry, todas las luminarias que realizamos eran como pequeños edificios que se suspendían del techo y que te iban recordando constantemente el edificio por fuera. Aquí, todas estas formas, incluso en los apliques de la parte posterior, que se hicieron todas específicamente para este proyecto, van recordándote constantemente qué fue ese edificio. ¿Veis
ese encuentro entre la luz natural y la luz artificial. Todas las columnas, todas forradas con esas maderas y demás, ¿qué hacen? Absorber mucho la luz natural. También forman parte de todo lo que es la proyección de la luz en el espacio. No solamente es poner luz, sino que qué sucede con los materiales que empleamos a la hora de desarrollar un proyecto de iluminación en un entorno como este. Esos materiales y esos elementos son parte activa dentro de lo que es el proyecto de iluminación. Este es el espacio donde dormíamos antes nosotros cuando no había hotel, que era otro tipo de hotel y era gratis. Vale, llegamos a ese mismo espacio que hemos visto antes, pero ya entrada la noche, un ambiente más de whiskería. Y fíjate que es el mismo sitio donde al día siguiente tú vas a desayunar. Y esa noche, cambiando simplemente el escenario de luz y cambiando la temperatura de color, porque este también es otro de los tags que os lanzo. Las mismas luminarias pueden trabajar con diferentes temperaturas de color. Antes hablábamos del hecho de que se utilizaba en muchos casos el color para acentuar los volúmenes en las fachadas. Hemos visto lo de Caja Rural con el verde, ¿verdad, Jaime? Nosotros aquí lo que creamos es, con un cambio simplemente de la temperatura del color, sin prescindir del blanco, sino cambiando con tonalidades de 2200 hasta 3000 o 4000 grados Kelvin, crear ambientes completamente diversos unos a otros, simplemente con ese gesto, que no tiene que ser nada sofisticado. Es tan sencillo como apagar unas y encender otras, pero que estén pensadas las temperaturas y que la secuencia sea siempre pensada y sea respetada, ¿vale? Seguimos a espacios más de relax, los decía, ¿no? Esa sensación de las luces muy cálidas, ¿para qué? Para disfrutar y que esos espacios sean realmente para estar y no pasar, Y llegamos ya a otras zonas. Antes os decía que íbamos a viajar todo el proyecto, íbamos a ir andando por el espacio, y aquí un detalle, que esto nos lo decía Michele en una ponencia que realizó recientemente. Michele, cuando empezaron a picar el suelo y demás, se encontraron todas estas baldosas, que todos estos suelos, que los han replicado exactamente igual que los que eran originalmente. Se encontraron unos vestigios de todos estos y se han hecho réplicas exactas de todo el embaldosado que se ha empleado. Eso como chascarrillo. Pero fijaos, que es para lo que está esta diapo, fijaos lo que sucede cuando pasas de un entorno, como vemos en la foto central, de iluminación natural, a un entorno donde la iluminación natural no existe. Ese frenazo, ¿no? Aun siendo de día. Esa sensación se tiene que mitigar ¿a través de qué? A través de las luces indirectas, que es lo que hacíamos aquí. Aquí, como os decía, cambiamos el tono de la luz con una luz indirecta, con un tono que se asemeje más a la luz natural, prescindiendo de ese tono que os he dicho antes, que es tan acogedor como los 2200 grados Kelvin, ¿no? Y más a más, si veis, aquí se ha buscado la integración propiamente de las necesidades que podemos tener en un pasillo como este, que es un pasillo hotelero, que os decía, aquí no hay nada de luz natural. Aquí necesitamos, ¿qué? Luces de señalización, luces guía, luces de emergencia. ¿Veis alguna? Aquí se ha integrado todo. Los propios elementos ornamentales pasan a ser elementos donde se integran las necesidades reales, pues, en cuanto a seguridad y demás. De tal forma que lo que provocas es un pasillo que perfectamente podía ser de un residencial, que es lo que a ti te apetece, sentirte como en tu casa. A ti no te apetece sentirte como si estuvieses en un pasillo de oficinas, en un hotel, ¿vale? Y ya vamos dando pasos y llegamos a las estancias que son las habitaciones. Las habitaciones, nuevamente, estamos hablando de habitaciones que todas ellas tienen muchísima luz natural, mucha luz natural, de día, pero de noche los cristales lo que te hacen es lo contrario. Lo que te hacen de noche es absorber la luz, aunque no parezca así, pero la luz que no rebota contra algo se va. Todos los objetos existen siempre y cuando estén iluminados. Si tenemos un cristal, esa luz se echa ya hacia afuera, no vale para nada. Aquí se hizo un juego muy divertido. Si veis, hay un detalle que son estos elementos que parecen cuadros, que refrentan a todos estos elementos que son las ventanas que se recolocaron nuevas y demás dentro del espacio,
Esas ventanas son las originales del edificio, de tal forma que cuando tú estás de noche y enciendes la luz, se te enciende la ventana original. Y de día tienes la luz de la ventana natural, la que tienes hoy en día, la luz natural. Pero más a más, esa luz, eso que se interpreta ahí, que se atisba, es una imagen de lo que tú veías antes desde el interior hacia el exterior. Bueno, todo esto, pues bueno, con elementos más ornamentales, nuevamente, con esa figura que antes os decía del anillo, de ring, que va pues un poco desarrollándose en todo el espacio, y que es otro de los elementos que os digo, la escalabilidad. Los elementos que se utilizan en un espacio de contrast como este tienen que ser escalables, se tienen que ir adaptando a todos los espacios, pueden ser en tamaños o en repetición. Seguimos, otra de las imágenes, con esa sensación de calidez, esa ausencia de elementos más allá de la luz indirecta y lo que es propiamente de los apliques, y ese reflejo propiamente de la luz natural, que siempre hay que tener en consideración en este proyecto, por la importancia que tiene y sobre todo por la cantidad de luz natural que tenemos. Y ya hemos terminado todo lo que es la zona interior, muy rapidito. ¿Qué sucede en estos proyectos? En estos proyectos sucede que te van surgiendo oportunidades. ¿Sabéis qué es esto? Seguramente lo habéis visto en prensa. Esto es un restaurante. Es un restaurante y, vamos, cuando estás albergado dentro, obviamente no te hacen la puñetera de marcharte fuera a comer. No, es más a más, ¿no? Ayer leía en un artículo en el que hablaban del auge que está teniendo este restaurante, que a propósito tiene una estrella de Michelin y demás, ¿vale? Que se alberga allí, y que está tapando un poco al restaurante de dentro, ¿no? Y dice, no, para nada, ¿eh? Estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes, pero sí que el contexto general es el mismo, ¿no? Y la problemática es la misma. Si veis, ¿qué es un vagón? La propia estructura de la estación, la arquitectura de la estación, es como un vagón. Un elemento alargado, con luz a la derecha y con luz a la izquierda, y un pasillo central, que en definitiva es lo que hemos visto, con lo cual, cuando Michele y Andrea desarrollan el proyecto, el tratamiento es igual. Luces en los laterales, ese contexto de día, ese contexto de noche, y la consideración de la luz natural como elemento activo propiamente del espacio. Ya para terminar, pues el resultado, ¿no? Ese resultado donde nuevamente vemos que la iluminación, como os decía antes, la iluminación no se queda dentro, se provoca que vaya afuera. ¿Cuántas fotos habéis visto de este edificio iluminado de noche? Un montón. Todas esas ventanas iluminadas de noche. Eso al final es como un lienzo, es como un cuadro. Ya es un atractivo por sí. Es un edificio que, al igual que Marqués de Riscal, es fácilmente identificable, lo veas por donde lo veas. De eso se trata también. Que cuando tú ves una arquitectura o un edificio con esta fortaleza, pues lo representes y lo identifiques rápidamente. Al final, simplemente como resumen, os dejo estas pinceladas, ¿no? La creación de ambientes diferenciados. La iluminación ornamental, en ocasiones, es escultural, pero tenemos que tener en consideración lo que nos aporta como objeto y como luz en los espacios. Convivencia de la luz natural y la artificial. Lo habéis visto claramente. Cuando estáis haciendo un proyecto o estamos desarrollando nosotros un proyecto, estamos teniendo en consideración no solamente cuánta luz entra, sino que qué tipo de luz entra. Ese contraste de la luz natural, ¿os acordáis el pasillo que entrábamos del hall de entrada, donde teníamos un montón de luz natural, y entrábamos de pronto a un espacio donde la luz natural no existía? Es un pasillo central donde todo es simulado, y los dos elementos tenían que convivir. Por eso esos cambios de temperatura de color que se tienen que provocar, independientemente de que sea un elemento empotrado, más lineal, más arquitectural, o un elemento ornamental. El control de la intensidad y la flexibilidad, confort lumínico. La luz no puede ser molesta, ni la natural
ni la artificial. Tiene que ser totalmente controlada. Habéis visto los restaurantes donde teníamos una luz de noche y una luz de mañana. No es lo mismo desayunar que tomarse un whisky. Preferiblemente yo soy más de whisky que del desayuno. Pero esa calidez tiene que existir allí y tiene que convivir. Y en un espacio como aquel, que tampoco, esa estación es muy larga, pero tampoco tienes muchos recursos de muchísimos espacios. O sea, tienes que emplear muchos espacios para lo mismo. La temperatura de color. ¿Habéis visto cuántas temperaturas de color convivían en el mismo espacio? Y la eficiencia energética y sostenibilidad. Me gusta hablar de este último término porque lo de eficiencia energética todos tenemos muy claro lo que es, ¿no? Pero lo que es sostenibilidad, en muchas ocasiones nos acordamos de Iberdrola, del otro que recicla, tal. Nosotros, cuando hablábamos de sostenibilidad, o cuando yo me refiero a la sostenibilidad en este proyecto, me refiero que es un proyecto que bueno, pues mira, me viene al caso, como vuestro proyecto tiene que aguantar por lo menos 50 años, porque si no, no es muy sostenible. Los proyectos de interiorismo, los proyectos de arquitectura, tienen que ser sostenibles en el tiempo. Los proyectos que duran muy poco tiempo, que tienen ciclos muy cortos, no son para nada sostenibles, con lo cual ese respeto y esa oferta que antes decía Jaime, ¿no? Estos edificios, que además, dicho sea de paso, es un edificio que está catalogado como histórico, es de todos, es patrimonio de todos, con lo cual tiene que perdurar en el tiempo y no tiene que ser un elemento de modé. Aquí es lo que se buscaba por parte de Ilmio Design. Ilmio Design tiene un estilo muy ecléctico, puede hacer cosas muy diversas, pero lo que sí que tenía muy claro en este espacio es que tenía que perdurar muchísimo en el tiempo. ¿Cómo? Haciendo alusión a la historia. Si veis, sí que se nota que es un edificio y un proyecto muy nuevo, pero es verdad que es un edificio atemporal. ¿Por qué? Porque está muy encasillado en el pasado, aún siendo un proyecto de hoy. Tenía alguna cosita más, pero no me voy a extender porque ya la siguiente va a ser una cabezada que os voy a ver dar, pum, y a mí también me apetece tomar un vino. Simplemente decir que a través de la luz se transmite mucho y que sin luz nada existe, como lo habéis podido ver. Hemos visto antes una foto en la que el edificio estaba vacío y prácticamente nadie nos acordábamos de ello. Y luego hemos visto ese edificio aderezado con luz y demás, y todos lo reflejamos incluso desde fuera. Pues nada, muchísimas gracias. Así que... Muchas gracias a los dos. Yo querría, en un breve tiempo, ahora sí, de 3 minutos, a alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguno de los que han presentado estas dos ponencias, pues bueno, puedo acercarle el micrófono perfectamente. Así que, si alguien tiene alguna, pues adelante. Buenas, gracias, por todo. Oye, una cosa, hay algo que... ¿Puedes repetir desde el principio? Prefiero que llegado al último. Hay algo que a mí me ronda hace tiempo, yo creo que a todos, que es la palabra prescriptor, ¿no? Hoy se ha comentado, pero en proyectos como este, yo más veo una adecuación de una marca a un proyecto más que el prescriptor. Y a mí me gustaría que hablar, entiéndemelo, de la adecuación de esas piezas que se han adecuado, que no existían muchas de ellas en la fábrica, posiblemente ninguna, que luego se quedan en el catálogo, pero ¿cuánto estamos dispuestos o disponibles o qué capacidad, hasta dónde podemos llegar para ello? Creo que me entiendes, ¿no? El tema de la pregunta no estaba preparada, No estaba preparada, pero he hecho un corte, es verdad que he hecho un corte para intentar agilizar, pero os lo voy a decir muy rápido. Mirad, hay una colección que surge a raíz de este proyecto que se llama Ring, ¿vale? Antes, en un círculo en chascarrillo, he mencionado que esta colección la habréis visto esas formas, habéis visto esto por allí dando vueltas, lo paso muy rápido, ¿vale? Pero esta colección se iba a llamar Canfranc. En ocasiones surge el hecho de que te llaman porque tienes una capacidad como fabricante, tienes una capacidad como ingeniería de entender lo que los creativos, vosotros, necesitéis para vuestros proyectos y lo hacemos realidad. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque llevamos muchos años haciendo esto, o sea, trabajando con creativos, haciendo obras, obras quiero decir productos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en ocasiones esos productos, como fue el caso de Marqués de Riscal,
que ya he hecho alusión de ello en varias ocasiones, ese producto se queda por y para ese proyecto. Se queda para ese proyecto pues porque no tiene tu línea editorial, porque es un tema muy corporativo, muy marcado y muy señalado para eso, pero en otras ocasiones, como es este caso, ¿qué sucede? Cuando tú ves un proyecto y un producto, en este caso el producto ya daba ciertos matices de ser susceptible de introducirse en el catálogo, y por eso al final te empeñas más. Yo este proyecto, generalmente no voy visitando proyectos, pero este proyecto de Canfranc sí que lo visité en varias ocasiones, ¿no? Fue un proyecto en el que nos implicamos bastante, me gustaba, los creativos también se esforzaron mucho en que el proyecto saliese adelante, en el que las piezas fuesen esas, que los fabricantes que participábamos, porque no fuimos nosotros los únicos que participamos como iluminación, hubo más fabricantes también, y en la mayoría, pues bueno, eran cosas con cambios, cosas especiales y demás. Es verdad que el nuestro fue un parimento de cero, o sea, no existía, eso no existía ahí, De hecho, por eso se iba a llamar Canfranc, que luego nos cambiaron la idea porque, joder, es que los aragoneses son muy cabezones, joder, la hostia, que no va a ser Canfranc, pues no fue Canfranc, vale, venga. Y no podía ser, estaba registrado y no podía ser, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú ves una cosa así, un proyecto así, quiero decir, de colección o lo que sea, te vuelcas más, porque puedes invertir más y puedes desarrollar más, hay más posibilidades, No sé si respondo con esto tu pregunta. Pues simplemente gracias Ariel, gracias Jaime y gracias a todos por venir hoy aquí. Muchas gracias.